Es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Y Dios, qué linda canción cuando nos dice, este es un día especial, este es un día maravilloso, es un día de mucha y hermosa bendición. Mi papito de parte de Papá Dios para todos y cada uno de nosotros. Y allí seguimos encontrando nosotros entonces esas grandes respuestas que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Qué grande y maravilloso es Él. Qué grande y hermoso es decirle a Él lo que significa para nosotros. Dile para Él qué significa Dios para ti. Dile lo grande que es Él, lo hermoso, lo importante que es para tu vida. Que tú no te cansarás y no nos cansaremos de exaltarle y de bendecirle, de darle gloria y de darle honra, reconociéndole a Él como el Dios grande, sublime y soberano, como el Dios de bondad, de misericordia y de santidad. Qué lindo es gozarnos con Él y deleitarnos en su presencia. Qué lindo es saber que en Él está todo, las respuestas que necesitamos, el descanso para nuestra alma y para nuestro ser, solo lo encontramos en Él. Que solo en Él nuestra alma reposa de paz. Que solo en Él nuestros caminos y nuestras sendas son sendas de paz y de justicia. Que solo en Él hallamos ese bálsamo que refresca nuestras heridas. Bendito es Padre, bendito es el Señor Dios, sublime, maravilloso, inmenso. La gracia de nuestro Señor nos cobija siempre, en todo momento, en todo instante y en todo lugar. Y qué lindo es en esta mañana abrir nuestros ojos y despertar y darnos cuenta que estamos vivos. ¿Cómo no agradecerte, Padre, si me has dado un día más de vida? Dile, tengo que agradecerte, papá. Tengo que ser agradecido contigo porque me das una nueva oportunidad. Porque me das, oh Señor, tu gracia y tu amor. Lo manifiestas en todo momento y en todo instante. ¿Cómo no darte gracias si solo a tu lado voy feliz y dichoso? Gracias, papá. Gracias por este día, gracias por este nuevo despertar, gracias por este nuevo amanecer y gracias por esta oportunidad que me regalas de hacer este devocional, estar hablando contigo en esta hora de la mañana. Papito Dios, ya hablé, ya te expuse mis necesidades quizás o mis planes. Te planteé mi conversación, ya te dije, Señor, qué es lo que yo tengo en mi corazón y cuáles son mis pensamientos. Ahora, papá, quiero que tú me hables. Quiero escuchar respuestas tuyas. Quiero que tú me edifiques y me enseñes. Padre, quiero buscar de ti lo que tanto me dices y me insistes. Que busquemos de ti la sabiduría. Pero la sabiduría que viene de lo alto, esa es la que queremos. La sabiduría que viene de ti, Señor, no la de los hombres, que si bien es importante, no es la esencial. Queremos buscar tu sabiduría. Y por eso te decimos, papito Dios, entonces, que a través de tu palabra nos enseñes. Vamos a oír entonces ahora a la palabra de Dios, porque la gloria de nuestro Señor es para siempre. Amén, familia. Vamos entonces a la palabra de Dios que nos plantea el Señor en este día,
Y este devocional lo hemos llamado hoy la visión de Pedro. Y la encontramos en Hechos capítulo 10, versículos del 10 al 16. Voy a leerlo en esta versión, se llama la Nueva Biblia Internacional, y dice así: pronto sintió hambre y quiso comer algo. Estaban preparándoselo cuando cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que algo, así como un enorme mantel, descendía, colgado de sus 4 puntas, y se posaba sobre la tierra. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Y oyó una voz que le decía: anda, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro. Jamás he comido nada profano o impuro. La voz se oyó por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo consideres tú profano. Esto se repitió hasta 3 veces. Y a continuación, aquel objeto fue subido al cielo. Estaba Pedro perplejo, preguntándose qué significado tendría aquella visión. Aquella es una enseñanza bien especial para Pedro. Entonces vamos a mirar qué nos dice el Señor. ¿Cierto? Dice que Pedro, a la hora sexta, mientras esperaba la comida, tuvo una visión de Dios. Y de Dios utiliza muchos medios, muchas formas y muchas maneras para hacernos entender lo que Él quiere y cuáles son sus propósitos y de qué manera los va a desarrollar. Justo a esa hora, dice que a la hora sexta, Pedro sube a la terraza. Y mientras estaba orando, pues él tuvo hambre, y mientras le preparaban la comida, él estaba allí, delante de su padre, conversando con él. Y Pedro ve entonces esta visión, y ahí el Señor le dice: mata y come. Y Pedro se niega 3 veces. Y nos preguntaremos, bueno, Pedro, ¿por qué se negó? ¿Cierto? Pero ¿por qué se niega? Porque Pedro estaba pegado a la ley. Recordemos que en la época de la ley había muchos animales que eran prohibidos para comer. Y el Señor aquí en esa visión le estaba llevando de toda clase de animales, aves, cuadrúpedos, reptiles, y le dice: el que quiera coma. Y Pedro dice: no. Y 3 veces se niega a aceptarlo. Mas sin embargo, ya el Señor le estaba diciendo: no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Y claro, por eso Pedro se queda perplejo al ver esta visión, porque no entendía qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo. ¿Cierto? Pero Dios estaba preparando a Pedro. En esa visión Dios estaba preparando a Pedro. ¿Para qué? Para una gran misión. ¿Y cuál era esa misión? Que si usted lee el capítulo completo, entonces dice allí que llegaron unos hombres a buscarlo, a preguntar por él. ¿Y cuál era la misión que Dios le tenía entonces a Pedro en ese momento? Que era de ir y compartirle del Evangelio, de esa nueva enseñanza, de ese nuevo Dios que no conocían en forma. ¿Y a quién le iba a compartir? A un romano, que se llamaba Cornelio. Y entonces, por eso para Pedro era muy difícil entender cómo así que tenía que ir a llevarle la palabra de Dios a un romano, y más a un hombre de tanta importancia como era Cornelio, porque recordemos que Cornelio era jefe, era un oficial del ejército romano.
Pero ya Dios había preparado el corazón de Cornelio. Dios había preparado en este hombre el camino para que llegara a él. Y entonces Pedro vino a entender la visión cuando llegó a la casa de este hombre. Cuando llega a la casa de Cornelio, y Cornelio se postra a los pies de Pedro, Pedro le dice, no, levántese. Y cuando Pedro entra a la casa, ve esa casa llena de gente esperándole, expectantes. Allí Pedro entendió la visión, empieza a entender la visión. Porque Pedro le dice a ellos, mire que Pedro les confiesa de que él no se sentía cómodo, él no se sentía bien compartiendo a las personas que no eran judías, a gentiles y mucho más a romanos. Recordemos, vuelvo y les digo, siendo Cornelio un centurión del ejército romano, un hombre de poder que oprimía al pueblo de Israel, y justamente Dios lo lleva a ese hombre, cosa tan extraña, ¿no? Pero allí Dios entonces le tiene que mostrar a Pedro qué era lo que él quería, que la palabra de Dios debía extenderse a todo aquel que quisiera. Recordemos que ya el Señor les había dicho a los apóstoles que llevaran su palabra ¿a dónde? A Judea, a Cesarea, a Samaria y a todo rincón de la tierra, dice, hasta lo último de la tierra. Pero más sin embargo, para Pedro aún eso no era muy claro. Pedro seguía encerrado aún que la palabra y que la enseñanza era solo para los judíos. No, la palabra no era solamente para los judíos, ya la orden estaba dada. Ya el Señor les había dicho a dónde tenían que ir y por qué. Hoy nos está pasando lo mismo. Quizás nosotros somos esos Pedro, y hay muchos Cornelios que están esperando que nosotros, los Pedros, vayamos y le llevemos ese mensaje. Hay muchos Cornelios necesitados que están buscando de Dios, pero no encuentran quien les oriente. Y nosotros, esos Pedros, estamos todavía pegados diciendo no tengo por qué ir allá, no tengo por qué ir a ese lugar. Y mire que ya el Señor nos dio la orden, ir a todos los lugares de la tierra, hasta lo último de la tierra, a llevar ese mensaje del Señor. Y entonces allí, Pedro reunido con esta gente, Dios tiene que enviar su Espíritu Santo y que se manifieste en medio de estas personas para que Pedro entienda que había que compartirles, que había que enseñarles, que había que mostrarles que el reino de Dios ya se había acercado y que no era exclusivo solamente para los judíos, que ya la puerta estaba abierta para todo aquel que quisiera aceptarle, que quisiera recibirle y que necesitara de él. El Señor usa a Cornelio porque aquí nos muestra entonces que para él no hay acepción de personas. Él nos ama a todos por igual y nos trata a todos por igual, incluyendo a Pedro, a Cornelio y a usted. Para Dios todos somos iguales. Para Dios todos somos uno mismo. Entonces Dios usa muchísimas formas y muchísimos medios para que nosotros, los Pedros, vayamos donde aquellos Cornelios que están necesitados, que están caminando quizás con Dios, pero sin conocerle aún de buena forma. ¿Quién era Cornelio? Se pregunta uno. Y encontramos que Cornelio era un romano, un hombre devoto, un hombre generoso. Recordemos que él hacía obras de caridad, que él ayudaba a aquellas personas que necesitaban, era un hombre piadoso. Era un hombre respetado por todos, por judíos
judíos y romanos. Era un hombre que buscó a Dios con ánimo y con su familia y a todos. Les enseñó para que siguieran su ejemplo. Era un hombre que tenía una posición alta. Entonces, nosotros no podemos limitarnos a decir, no, es que yo a esta persona no le comparto de Cristo porque es que ese es un médico, porque es que ese es un hombre, un ingeniero de mucho conocimiento, en fin. Y nos llenamos nosotros mismos, nos limitamos nosotros, los Pedros, nos limitamos a no compartirle a esas personas. Pero esas personas, como Cornelio, también están necesitadas de Dios. Esas personas también buscan en Él la enseñanza. ¿Para qué sirvió entonces esto? Mire, por ejemplo, dice que se sirvió para que los judíos y romanos también recibieran de Cristo. Cornelio fue el primer romano en recibir a Cristo. Fue el primero que mostró el ejemplo cuando reunió a su familia y a sus amigos para que Pedro llegara a compartirles el Señor. Entonces Dios nos acepta a todos nosotros sin distingo de raza, sexo o posición social. Necesitamos de Dios, necesitamos de su palabra y de su enseñanza. Hoy te invito a ti para que entonces oremos y le demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, muchas gracias por esta visión tan linda y tan especial que le mostraste a Pedro, Señor. Padre, abre nuestra mente y abre nuestro corazón, Señor. Así como Pedro tenía su corazón cerrado y su mente de que la palabra de Dios solo era para los judíos y no para los gentiles, tú, Señor mío, le mostraste a este hombre tuyo, a este tu discípulo, que habría que abrir el corazón, que habría que abrir la mente e ir a aquellos que quizás eran considerados los enemigos del pueblo judío como eran los romanos. Pero allí, este hombre poderoso, este hombre que tenía a su cargo soldados, estaba necesitado de ti, Señor. Estaba necesitado él con su familia. Y hoy te decimos, Señor, ¿cuántos Cornelios hay? Y yo, como Pedro, no he ido a ellos, Señor. Papito Dios, queremos ser ese Pedro de corazón abierto, ese Pedro de corazón dispuesto para ir a aquellos Cornelios, Señor, que están necesitados, que están necesitando de ti. Queremos extender los límites de tu reino, Señor. Queremos seguir llevando tu palabra, Papito Dios. Queremos seguir llevando, Señor, eso que tú nos encargaste tanto, papá, la gran comisión. Queremos ser gran comisionistas, Señor, y que así entonces tu palabra, Padre, siga creciendo. Tu palabra, Padre, siga llegando a aquellas personas, a aquellos hogares que tanto te necesitan, y que entonces encuentren en ti la respuesta que solamente nos puedes dar tú, Señor mío. Por eso te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la enseñanza, te damos gracias porque tú nos muestras cada día el camino de cómo ir y a quién ir. Oh Señor, eres lo más lindo, eres lo más precioso. Padre, te entregamos este día en tu presencia, te entregamos este día en tu altar y todas nuestras actividades las ponemos delante de tu presencia, delante de ti, Señor. Guíanos tú por sendas de paz y de justicia, Señor. Cuídanos, bendícenos y permítenos llegar a nuestras casas con bien, así como salimos, que podamos también regresar. Cuida tú nuestro entrar, nuestro salir y nuestro entrar. Y que tu bendición siempre esté delante de nosotros, Papito Dios, en todas las actividades que en este día vamos a realizar. Declaramos este día bendito, bendito, bendito de Jehová, porque este es el día que ha hecho el Señor. Me alegraré y me regocijaré en él, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén y amén. Bueno, familia, muchas gracias por haber escuchado este mensaje.
por haber sintonizado nuestra emisora Radio Calidad de Vida. Que el Señor les siga bendiciendo. Y tú, sigue compartiendo nuestra emisora. Háblale a tus amigos, a tus familiares, que sintonicen la emisora. Compárteles el link para que entonces puedan escuchar nuestros devocionales en la mañana, de 6 a 6:30 de la mañana, y en la noche, de 10:30 a 11:30. Dios les bendiga. Viviendo un nuevo amanecer. Conversemos con Dios. Conversemos con Dios. Por Radio Calidad de Vida. Conversemos con Dios. Somos una radio que te conecta con el cielo.